Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, doctor. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de Buenas clase. tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase del día de hoy, de acuerdo a la agenda que se les ha hecho llegar. Recuerden que estamos viendo los elementos positivos del delito. En la sesión pasada tratamos la acción o conducta humana como primer elemento del delito, y como elemento negativo estudiamos la ausencia de acción o conducta humana. Tenemos para la sesión de clase del día de hoy lo relativo al segundo elemento positivo del delito, que es precisamente lo que se denomina la tipicidad. Es importante advertir que para que una conducta humana pueda considerarse delictiva, necesariamente tiene que ser una conducta típica. Debe estar tipificada como delito. De ahí nace este segundo principio que en la doctrina se denomina la tipicidad en el delito. Esta terminología básicamente es la que utilizamos en Guatemala y pues en algunos países latinoamericanos. Esta misma figura es la que los autores alemanes denominan Tatbestand o Delictipus Penale, para referirse a la tipicidad. Los tratadistas italianos le llaman fatisfacie penale o simplemente fato. En América del Sur, especialmente Chile, Argentina, se habla de encuadrabilidad o delito tipo. Nosotros, insisto, pues manejamos el término de tipicidad y tipo. ¿A qué se refiere la tipicidad, el tipo y la función de tipificar? Son, digamos, terminologías que responden a situaciones o a momentos diferentes de una misma condición. Principiamos tal vez por la especie, hablando para que ustedes comprendan a qué denominamos tipo o tipo penal. El tipo penal es una descripción subjetiva que hace el legislador de una conducta reprochable y punible. Es decir, el tipo es la descripción de la conducta delictiva que hizo el legislador en cada uno de los tipos penales de la parte especial del Código Penal para identificar, señalar y describir cuáles son las conductas delictivas y qué penas se imponen a cada una de esas conductas delictivas cuando el sujeto activo las realiza. A eso es lo que nosotros regularmente denominamos tipo penal. Este tipo penal obviamente está íntimamente relacionado con la conducta humana delictiva. En otras palabras, para que una conducta humana, que fue el primer elemento que tratamos del delito, sea considerada
como delictiva, necesariamente tiene que ser típica. Si una conducta humana no es típica, no es delictiva. La conducta humana, para que sea delictiva, necesariamente, presupuesto indispensable, es que sea típica. Y cuando hablamos que sea típica, lo que estamos diciendo es que necesariamente debe haber un tipo penal que la contenga. Y tipo penal es eso, la abstracta descripción que hace el legislador de una conducta que es reprochable y punible. Por ejemplo, el artículo 123. El artículo 123 es el primer tipo penal que establece la parte especial del Código Penal vigente en Guatemala y que se refiere al delito de homicidio. Y dice el artículo 123, comete el delito de homicidio quien diere muerte a una persona. Y el responsable será castigado con prisión de 15 a 40 años. Eso se llama tipo penal. Eso es el tipo penal. Ahora bien, en el momento en que un sujeto activo le da muerte a otro sujeto que llamamos sujeto pasivo, en ese momento, al enterarse el órgano jurisdiccional de esa situación, lo que hace el juez penal es tratar de encuadrar la conducta del sujeto activo al molde abstracto que describe la ley como delito. Y a ese acto, a ese procedimiento, es lo que nosotros llamamos tipificar. Dice, el juez está tipificando el delito. El juez está tipificando la conducta delictiva. ¿Qué es lo que el juez está haciendo? Es adecuando o tratando de adecuar la conducta del sujeto activo al molde abstracto que describe la ley como delito, al molde abstracto que el legislador describió como delito. Si efectivamente hay una identificación, hay un encuadramiento entre la conducta y el tipo penal, entonces estamos hablando que hay una conducta delictiva. A todo ese procedimiento es a lo que se le conoce como tipificar. Y al tipo penal, como la conducta abstracta del legislador, es al procedimiento, es a lo que se denomina en la doctrina tipicidad. De tal manera que la naturaleza jurídica de la tipicidad, y hay que estar claros, una cosa es tipicidad, otra cosa es tipo penal y otra cosa es tipificar. La tipicidad es el nombre genérico con que se le denomina al procedimiento que realiza el juzgador cuando encuadra la conducta humana delictiva al molde abstracto que describe la ley como delito que realizó o que hizo el legislador. De tal manera que, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la tipicidad? Realmente la tipicidad, tal y como nosotros la estamos estudiando ahora y trabajando ahora, es una parte de superlativa importancia de la teoría general del delito. Porque obviamente cuando se construye, cuando estamos construyendo la infracción penal que denominamos delito,
es donde juega un papel de primer orden la tipicidad. Ese procedimiento de encuadrabilidad que realiza el juez. Sin embargo, pues no siempre ha sido así. Algunos tratadistas, y les comentaba a los compañeros en la otra sección, que en una oportunidad, en un Congreso Internacional de Derecho Penal, algunos colegas profesores de Derecho Penal en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, presentaron pues la teoría pitagórica del delito, así le denominaron. Y cuando presentan su teoría pitagórica, ellos hablaron de la tipicidad no como elemento del delito, sino la tipicidad como uno de los puntos más importantes dentro de la teoría general de la ley penal, que fue lo que nosotros ya vimos. ¿Por qué dentro de la teoría general de la ley penal? Porque ellos hablan de que el tipo penal es parte de la ley penal del Estado. Entonces debería estudiarse dentro de la teoría general de la ley penal y no precisamente dentro de la teoría general del delito. La verdad es que no es equivocada la apreciación, es correcta porque los tipos penales son parte de la ley penal del Estado. Y en este caso, parte de la ley penal especial. Es decir, cuando veamos la parte especial del Código Penal, es donde se describen todos los tipos penales, o sea, las conductas que el legislador pues ha considerado como delictivas y las penas que han de imponerse a cada una de esas conductas. Sin embargo, seguimos pensando, al igual que la mayoría de tratadistas en la doctrina, que la tipicidad juega un papel de primer orden dentro de la construcción técnica jurídica de la infracción penal, dentro de la construcción técnica jurídica del delito. De tal manera que para que una conducta humana pueda ser considerada delictiva, primero tiene que ser típica. Si la conducta humana, por más reprochable que nos parezca, no es típica, no podemos decir que sea delictiva. Y es exactamente lo que hemos platicado cuando tocamos el suicidio, comparándolo con el homicidio. El homicidio es darle muerte a una persona y el artículo 123 lo describe. Describe como homicidio simple la muerte de una persona, el darle muerte a una persona. Pero si vemos el suicidio, no tiene un tipo penal. Es decir, la ley penal y las leyes penales especiales en ningún momento han considerado el suicidio como un tipo penal, de tal manera que el suicidio como tal no es una conducta delictiva, no es un delito. Por más reprochable que a nosotros nos parezca, por ejemplo, el que una persona trate de privarse de la vida, de suicidarse, de quitarse de la vida a él mismo. En todo caso, no hay una descripción abstracta del legislador que lo considere como delictivo. Por un lado. Por otro lado, es importante advertir cuando vemos la naturaleza jurídica de la tipicidad también, que para que una conducta humana sea delictiva, obviamente se va a hablar de una conducta antijurídica. Pero, y es el tercer elemento del delito que vamos a ver después de la tipicidad, la antijuricidad o antijuridicidad, como quieran llamarle, así le llaman algunos autores. Sin embargo, bueno, y aprovecho para decirles un paréntesis, que este elemento pues lo vamos a ver en la próxima clase. Y la próxima clase va a ser después del feriado
de la Semana Santa. Es decir, que estamos en este momento en nuestra última sesión de clase previo al feriado. Luego tenemos una semana de clases y, por cierto, se nos acaba de informar que para el grupo 1, que somos nosotros, esta semana de clases después del feriado va a ser virtual, es decir, tal y como lo estamos manejando ahora. De tal manera que siempre les recomiendo cualquier duda, por favor, estén apuntando todas las dudas que ustedes tengan, todas sus preguntas, y en cuanto tengamos la posibilidad de reunirnos en clase presencial en la facultad, pues les rogaría que ahí me hicieran los planteamientos y entonces las resolvemos detenidamente. Así es pues que el próximo día de clases, que es después del feriado, vemos si ya les hemos hecho llegar la agenda de la antijuricidad como tercer elemento del delito. Pero les comentaba que para que una conducta delictiva antijurídica, porque todas las conductas delictivas son antijurídicas, pero óigase bien, no es cierto que todas las conductas antijurídicas sean delictivas. ¿Qué quiero decir? Que todos los delitos son antijurídicos, todos, pero no todas las conductas antijurídicas son delictivas. Y esto tiene que ver mucho con aquella discusión que vimos cuando hablamos de la ley penal del Estado y luego nos referimos a la teoría general del delito en cuanto a su naturaleza y que era las concepciones primarias que se hicieron del delito. Y algunos consideraron que el delito era todo lo prohibido por la ley, por ejemplo. Y la verdad es que es cierto, todos los delitos son prohibidos por la ley, pero también es cierto que no todo lo prohibido por la ley es delito. Hay muchos actos que son ilegales, pero que no necesariamente son delictivos. De tal manera que, ¿qué es lo que de alguna manera fundamenta el acto delictivo? Ni más ni menos que la tipicidad. Y esa es la importancia que tiene desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista técnico jurídico para construir la infracción penal. Esa es la importancia de la tipicidad. ¿Qué funciones tiene la tipicidad desde ese punto de vista? Por lo menos en la doctrina se habla de 3 funciones de la tipicidad. En primer lugar, tiene una función fundamentadora y se refiere a lo que exactamente a lo que les decía. Es la única que puede fundamentar una conducta delictiva. Puede haber una conducta humana reprochable, pero si no es típica, no es delictiva. Puede haber una conducta antijurídica, ilegal, pero si no es típica, tampoco es delictiva. Es decir, que la tipicidad es la que caracteriza lo que una conducta va a considerarse como delictiva. Y no es por la declaración que haga o no un juez, es por la legislación que hizo quien creó la ley, el organismo legislativo. Los legisladores lo que hicieron al crear la parte especial del Código Penal, donde están todos los delitos, es hacer descripciones abstractas de las conductas humanas que se consideran delictivas y qué penas deben imponerse a cada una de esas conductas. De tal manera que la función fundamentadora de la tipicidad en la construcción jurídica del delito es precisamente el establecimiento de los tipos penales. El tipo penal es la abstracta descripción, insisto, que el legislador dejó plasmada en la ley como delito.
Y cuando un sujeto activo realiza una de esas conductas, el juez lo que hace es tratar de encuadrar esa conducta humana al molde abstracto que describe la ley como delito. Si esa conducta humana encuadra dentro del molde, entonces decimos que es una conducta delictiva. Y por eso es que se dice profundamente que en última instancia ni siquiera el juez penal es el que decide qué conductas son y cuáles no son delictivas. Y oigan muy bien lo que estoy diciendo. La doctrina dice que en última instancia ni siquiera los jueces penales son los que deciden qué conductas son o no delictivas, sino es la ley. Es la ley la que decide. El juez lo que hace es aplicar la ley, interpretar la ley, encuadrar esa conducta que el legislador dejó establecida en la ley penal sustantiva como un delito. O sea, y ahí está otra vez el principio de legalidad. No hay un crimen, no hay pena sin ley. Es decir, no hay crimen ni hay pena si previamente no está en la ley penal del Estado. Y ahí una vez más subrayamos, no hay más fuente de derecho penal que la misma ley penal. Y ahí esto es lo que demuestra la función fundamentadora de lo que es la tipicidad. Luego se habla de una función sistematizadora. Y esto es más de orden práctico. ¿Por qué se dice que la tipicidad también tiene una función de sistematización dentro del derecho, dentro de la justicia penal? Porque es a través de la tipicidad que se hace la conexión técnica jurídica entre la parte general y la parte especial del derecho penal. Vean lo que nosotros estamos estudiando en este momento. En este momento lo que estamos estudiando es Derecho Penal 1, que es la parte general. A partir del mes de julio, si Dios quiere, principiamos a tratar el Derecho Penal 2, que es la parte especial, el estudio de los delitos en particular, de cada uno de los delitos en particular. ¿Qué pasa con este elemento positivo de la tipicidad? Es precisamente el que nos permite relacionar la parte general que estamos estudiando ahorita con la parte especial que vamos a estudiar en Derecho Penal 2. Entonces se dice que eso es una función sistematizadora de la tipicidad. Y finalmente, pues subrayan como una de las funciones más importantes de la tipicidad, una función garantizadora. ¿Y esto por qué? Porque la tipicidad resulta ser una consecuencia inevitable del principio de legalidad, del principio de defensa, del principio de reserva, del principio que nosotros conocemos técnicamente como no hay un crimen, no hay pena sin ley. No hay crimen, ni hay pena, si previamente no está en una ley penal. Eso es lo que hace la tipicidad. Es decir, la tipicidad es una garantía. Por eso decíamos que puede haber una conducta reprochable. Pero si no es típica, no es delito. Puede haber una conducta antijurídica. Es decir, una conducta ilegal. Pero si no es típica, no es delictiva.
La única manera que una conducta, para que se pueda considerar una conducta como delictiva, es que sea típica. Y que sea típica significa que exista un tipo penal que la contenga. Y a eso es lo que llamamos tipo penal. Todas las normas que aparecen en el derecho penal 2, es decir, la parte especial del Código Penal. Y lo que hace el juez cuando encuadra la conducta humana delictiva al molde abstracto que describe como la ley como delito es lo que llamamos tipificar. Es cuando el juez encuadra la conducta. Si no hay encuadramiento de la conducta, pues obviamente pues el juez va a decir no hay delito perseguido. Muy bien. Tenemos claro entonces de qué se trata el tipo penal, de qué se trata el acto de tipificar conductas penales y a qué se refiere el elemento tipicidad. Teniendo claro esto, pasamos a un punto de superlativa importancia desde el punto de vista de la doctrina y desde el punto de vista legislativo. Clases de tipos penales. Las clases de tipos. Hay varias clasificaciones de tipos penales de acuerdo a los diferentes tratadistas y legislaciones. Sin embargo, nosotros básicamente vamos a comentar las que nos corresponden de acuerdo al Código Penal vigente en Guatemala. Y de acuerdo al Código Penal vigente en Guatemala tenemos los tipos penales dolosos, es decir, los delitos dolosos. ¿Qué entendemos por un delito doloso? ¿Cuáles son los delitos dolosos? Los delitos dolosos son aquellos donde hay plena voluntad y conciencia de parte del sujeto activo para cometerlos. Delito doloso es la mala fe, el propósito deliberado que tiene el sujeto activo para cometer el delito. Eso es un delito doloso. Ahora bien, la doctrina hace una clasificación de delitos dolosos y dice hay delitos dolosos o dolo directo, hay dolo indirecto y habla del dolo eventual. Si nosotros hacemos un análisis de la legislación penal guatemalteca, vamos a ver que podríamos, en el artículo 11, podríamos determinar esas tres clasificaciones que hace la doctrina. Sin embargo, hay discusión entre lo que es el dolo indirecto y el dolo eventual, pero vamos a analizarlo. El artículo 11 del Código Penal establece: el delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto. Y eso es un dolo directo. El delito es doloso cuando ha sido previsto, cuando el resultado ha sido previsto. Juan quiere darle muerte a Pedro y efectivamente lo hace y lo logra. Eso es un homicidio. Es un homicidio, no vamos a hablar, eso lo vamos a ver hasta el otro semestre, si es un homicidio agravado para convertirse en asesinato o es un homicidio simple. Hoy nos quedamos con que es un homicidio doloso. Juan quiere darle muerte a Pedro y efectivamente lo logra. Es un dolo directo. Y dice el código, el delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto, como en este caso. Ahora, ¿qué pasa
escuchen bien, si Juan quiere darle muerte a Pedro. Pero en el momento en que realiza el disparo, Pedro va acompañado de José. Y el disparo de Juan, que va contra Pedro, le da a José y no a Pedro. Y efectivamente, José queda gravemente herido o fallece. ¿De qué vamos a hablar aquí? De acuerdo a la legislación penal nuestra, estamos también frente a un tipo de homicidio, pero ¿y el dolo? ¿Qué clase de dolo? Podríamos decir que es un dolo indirecto. ¿Por qué? Porque el dolo directo es cuando Juan quería darle muerte a Pedro. Y ese es dolo directo. Si le hubiera pegado y le hubiera causado la muerte a Pedro, el dolo es directo. Pero ¿qué pasó cuando no le pegó a Pedro, sino le pegó a José, que iba acompañando a Pedro? Él es responsable del homicidio. ¿Pero qué clase de dolo? Indirecto. Porque habiendo visto que iba José con Pedro, él no se detuvo y ejecutó el acto. Ahora veamos qué dice el código. En el artículo 11, repito, el delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto. Eso es dolo directo. Y luego dice, o cuando sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Es decir, él no estaba persiguiendo ese resultado porque no tenía nada que ver con José. Sin embargo, se lo pudo haber representado como posible porque vio que caminaba con él y no se detuvo, ejecutó el acto. Entonces podríamos hablar de un dolo indirecto. Pero ahora planteemos otro caso. Juan es un cazador y va de cacería en un lugar donde se permite la cacería, porque hay lugares donde la cacería está prohibida, pero pues el lugar está permitido y él va de cacería. Le apunta al venado, porque es cacería de venados, pero él se da cuenta, oigan bien lo que estoy diciendo, que detrás del matorral donde está el venado, ve que hay unos niños que están jugando fútbol, pelota, chamusca, como llamamos coloquialmente en Guatemala. Él se da cuenta, sin embargo, no se detiene, ejecuta el disparo y el disparo no le acierta al venado, no le pega al venado, sino lesiona o es más, puede darle muerte a un niño que estaba jugando atrás del matorral donde estaba el venado parado. La pregunta es, ¿qué clase de delito es? ¿Es responsable él del delito? Sí. ¿Qué delito? De un homicidio. Pero ¿y el dolo? Ahí podríamos hablar de un dolo eventual. Eventual. ¿Por qué de un dolo eventual? Porque él no tenía la intención, obviamente, de darle muerte a ningún niño, a ninguna persona. Él iba de cacería. Pero cuando iba a dispararle a su presa, que era el venado, advierte, él mira que niños están jugando atrás del venado. Él dispara y efectivamente le acierta a uno de estos niños. Ahora bien, hay una discusión en la doctrina y obviamente se traslada a la dogmática jurídica forense guatemalteca entre lo que es un delito doloso
de manera eventual y lo que puede ser un delito culposo. Pero vean esto, las diferencias son enormes y las quiero explicar. Estamos hablando del delito doloso y hablamos de que hay dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. En los tres tipos de dolo hay un denominador común, que hay mala fe, que hay propósito deliberado de cometer un delito, que en los tres casos la conducta es ilegal, es antijurídica, lo que el sujeto está haciendo. Ahora veamos qué pasa en los delitos culposos. La verdad es que el nombre este de delito culposo aparece por primera vez en la legislación romana. Es la época del derecho romano donde se habla de delito culposo. Y la legislación penal guatemalteca todavía mantiene en el artículo 12 esa descripción que se hace por primera vez en el derecho romano. Pero doctrinariamente, en el derecho penal moderno, esto ya se conoce como delito imprudente. Es decir, el delito imprudente es aquel delito que no es doloso. El delito imprudente es aquel que se da cuando no hay mala fe. No hay propósito deliberado de causar un delito. Este se produce por imprudencia, por eso se llama imprudente. Pero los romanos a esto, y la legislación nuestra todavía lo tiene tipificado así, habla de un delito culposo. El delito culposo, contrario sensu, o sea, en sentido contrario al doloso, el delito culposo es aquel donde no hay mala fe, donde no hay propósito deliberado de causarlo. Y es más, oigan esto, importante, y hay que subrayarlo. Para la legislación guatemalteca, el delito es culposo cuando el sujeto activo está actuando lícitamente. Miren qué importante es eso. ¿Qué quiere decir? Cuando el sujeto activo está actuando legalmente. En los delitos dolosos el sujeto activo siempre está actuando ilegalmente, pero en los delitos culposos el sujeto activo está actuando legalmente. Las conductas son lícitas, pero por imprudencia, por negligencia o por impericia se lesiona o se pone en peligro un bien jurídicamente protegido en la ley penal del Estado. Vean ustedes el caso, es decir, como ejemplo, pues muy general, todos los casos de accidentes de tránsito, que por cierto, pues en todas las sociedades y en todos los países, en todas las ciudades como la nuestra se dan, pero en algunos más que otros. Miren lo que estamos, la situación que estamos viviendo ahora que se está dando con los accidentes de motos. Si ustedes analizan todos los accidentes de tránsito, ya sea de vehículos, automotores o motos, son delitos culposos, donde se lesiona o se pone en peligro un bien jurídico tutelado que puede ser la vida o la integridad física de las personas por imprudencia, por negligencia o por impericia. Y vean lo que dice el artículo 12. El artículo 12 del Código Penal vigente establece claramente: el delito es culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Y luego dice: los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley.
Aquí lo que tenemos que establecer nosotros, desde el punto de vista penal o criminológico, ¿qué debemos entender por imprudencia? ¿Qué debemos entender por negligencia? ¿Y qué debemos entender por impericia? Que son las tres causas o razones por las que actuando legalmente se comete un delito culposo, como los accidentes de tránsito o de moto. Desde el punto de vista criminológico, se entiende que la imprudencia es un obrar activo, donde el sujeto hace algo que no debería de hacer. Fíjense qué importante. La imprudencia es un obrar activo, es hacer algo que no debería de hacerse. Y a consecuencia de hacer algo que no debería de hacerse, aun y cuando está actuando legalmente, se produce un resultado lesivo a un bien jurídico tutelado. Se produce un delito. ¿Qué pasa, por ejemplo? Si alguien va conduciendo su vehículo, pasa a una gasolinera, pide que le sirvan gasolina. Le están sirviendo la gasolina cuando él se baja, oigan, saca un cigarro, luego un fósforo para darle fuego a su cigarro, tira el fósforo y explota la gasolina. Vean ese caso. El conducir vehículo, el llegar a una gasolinera y solicitar gasolina, son actos legales, lícitos, normales. La imprudencia del sujeto fue haber sacado un cigarro, encender un fósforo y tirar. Imagínense que cause una explosión en el que queda gravemente herido, lesionado o incluso la muerte de alguien. Es un homicidio culposo. Culposo porque no tenía el propósito deliberado de causarlo. Eso no es doloso. Culposo porque él estaba actuando legalmente, manejando o fumando, que eso es legal, pero actuó imprudentemente haciendo algo que no debería de hacer. Ahora, ¿qué pasa con la negligencia? Este es un caso, el que les hablé es un caso de imprudencia. Pero ¿qué pasa con la negligencia desde el punto de vista criminológico? Es el contrario. La negligencia es un obrar pasivo en el que el sujeto deja de hacer algo que debía de hacer. Es al revés que la imprudencia. En la imprudencia hace algo que no debe de hacer. En la negligencia no hace algo que sí debería de hacer. Les comentaba a los compañeros en la otra sección que hace algunos años, por esta época, estábamos precisamente cerquita de Semana Santa, de los viernes de Cuaresma, cuando sucedió un lamentable accidente en la Cuesta de las Cañas, que realmente no es la Cuesta de las Cañas, es la bajada de las Cañas, porque es siguiendo para Antigua Guatemala. Salió un bus con algunas personas que una romería para Antigua, en tiempo de Semana Santa, y desafortunadamente pues perdió los frenos en la bajada y hubo un fatal accidente. Murió mucha gente y dentro de ellos falleció el piloto. En ese momento, pues, cuando entrevistaban a la esposa del piloto, ella comentó que su esposo le había comentado una noche antes que los frenos como que le estaban fallando un poco al bus,
pero que eran ya las 8 o 10 de la noche, él ya no le daba tiempo porque tenía que salir necesariamente a las 5 o 6 de la mañana, recogiendo a las personas acá y yéndose para la Antigua. Pero que él confiaba pues en que tenía 50, 40, 50 años de conducir y que nunca le había pasado nada. Y así es que se iba a ir y se fue. Y vean lo que sucedió. Eso es un actuar negligente, porque él sabía que tenía que hacer algo que no hizo. Es decir, él no debió haber salido sin antes revisar los frenos del bus. Pero él estaba actuando legalmente, es decir, conduciendo un bus, él era su trabajo, era un piloto experimentado con 40 años de experiencia, pero actuó negligentemente. Entonces, si él hubiese quedado vivo, hubiese sido responsable de homicidio y lesiones culposas por negligencia. No haber tenido, pues, no haber hecho lo que tenía que hacer. Esa es una conducta negligente. Ahora, la impericia. Bueno, es la falta de experiencia, la falta de habilidad, de destreza. Vean los accidentes que lamentablemente hemos tenido muchos últimamente con las motos, y regularmente es por impericia. Es decir, no se tiene la habilidad suficiente y necesaria y se está actuando legalmente, pues, porque conducir moto pues es legal. Sin embargo, pues probablemente si no se tiene la experiencia, la pericia, pues para rebasar pues a cierta velocidad o esquivar algún carro o algo, se puede producir un accidente. En todo caso, aquí estamos hablando de delitos culposos por imprudencia, negligencia o impericia, como dice el artículo 2. ¿Cuál es el denominador común en los delitos culposos? Que no hay mala fe, que no hay propósito deliberado de causarlos. Esos son los delitos dolosos, aquí no. Y es más, que en los delitos culposos se está actuando legalmente, lícitamente. Ya habiendo hecho esos dos planteamientos del artículo 11 y el artículo 12, el caso del cazador de venado, se los complico un poco más de repente para el examen del 18. Ustedes van a tener tiempo para leer su doctrina y su ley detenidamente. Pero vean esto. Si el que va, se trata de un cazador. Y esa es una actividad legal, pues, porque es un lugar donde se permite la cacería. Él va de cacería, va con su rifle, le apunta al venado, pero se da cuenta que hay niños atrás. No se detiene, dispara y una bala lesiona o incluso le puede dar muerte a un niño. Ese es un caso. El otro caso es, el mismo cazador va a dispararle al venado y oigan lo que estoy diciendo, no mira. Él oye que hay niños jugando, pero no los mira. Él no sabe dónde están, solo escucha la bulla de los niños. Hace el disparo y le acierta a uno de ellos.